Ahora sí, vamos a hablar de una película norteamericana que ha sido filmada totalmente aquí en el Perú. Nuestro reportero David Gómez Fernandini conversó con el personaje en quien fue inspirada esta película. Este hombre además ha sido el productor y guionista de la película y ha estado preso en el Sexto, nada menos. Vamos a ver este reportaje. Not gonna run again, gringo. Ciudad Jardín es una película independiente estadounidense grabada íntegramente en el Perú. Este largometraje, basado en una historia de la vida real, narra un dramático episodio de la vida de Monty Fisher, un tablista californiano que a mediados de la década de los 70 llegó al Perú. Era joven, era surfista y quería conocer algo diferente, algo misterioso, algo nuevo. Un chico de 23 años, sí, vale la pena. Pero Monty no solo corría olas en Lima, sino que para ganarse la vida consiguió trabajo como profesor de inglés en un instituto de idiomas. Pero 3 años después de su llegada al país, su visa de trabajo expiró y el joven tablista recibió la inesperada visita de 2 agentes de la entonces Policía de Investigaciones del Perú. No, I have no idea. Pensaba que me iban a deportar. Yo pensaba que me iban a llevar a la frontera con Ecuador, pero no. Ellos querían llamar a mi familia. ¿Para qué? Para extorsionarles plata, ¿qué más? Dijeron pues, para que compre el pasaje afuera. Pero yo sabía que eran los PIPs que no van a extorsionar plata de ellos. Según su relato, los agentes de la PIP lo amenazaron con acusarlo de narcotráfico si no les pagaba una suma de dinero. Drug possession is a serious charge here in Peru. What? No, I'm not a drug dealer, I'm a teacher. Pero Monty se rehusó a pagar algo que consideraba absolutamente injusto y arbitrario. Después me dijeron, por favor, señor, acompáñanos para una trámite más. Y fui caminando desde el Ministerio de Migraciones hasta el Sexto. Ahí me dejaron. ¿Y qué cosa es eso? Traté de salir y uno de los pips se levanta y me da una cachetada. Siéntate, mía. Welcome to El Sexto, gringo. It's like you say, a home away from home. Monty fue recluido en el área de presos políticos del temido penal de El Sexto. Todas las noches, a partir de las 9 de la noche, comenzaron a torturar y se escuchó los gritos de los torturados, ¿no? Cada noche, ¿no? Y un día llevaron a uno de nuestro y jalaron y no sabemos qué pasó con él. Se supone que le iban a torturar. ¿Y no regresó? No. There are more men than best. You will have to sleep with another comrade. You can sleep here in Nicaragua. Es sufrimiento, es soledad, ¿no? De no tener nada. Yo pasé 4 meses sin hablar ni una palabra de inglés, no sabía nada. Mi familia no sabía nada. Ellos no sabían dónde estaba y yo no quería contar. El cónsul vino, dice, por favor, danos los datos de tu familia. No voy a dar, me van a extorsionar. What's the problem? You got money. You want to spend 20 years in a prison? This is no time for pride. Pero 4 meses después de vivir encerrado y sin entender el idioma, Monty vio una oportunidad de correr hacia la libertad y no dudó en aprovecharla, incluso arriesgando su vida. Nos bajaron para traer la basura a la calle, aquella calle allá. Resulta que ya no aguantaba más, ya 4 meses de desesperación. De una vez corrí, pum, hasta la Avenida España, después a la izquierda. ¿Policías? No, decían, oiga, pero no tenía pistola, pero no hicieron nada, ¿no? Llegué a un bus, un micro, ¿no? Subí al micro, ¿no? Sudando, desesperado, pero tenía algunas monedas, tenía unos soles, y me llevaron, no sé a dónde, me llevaron hasta Comas. Ya fuera del penal, se las ingenió para viajar hacia el norte y logró salir del país hacia Ecuador, donde tuvo una revelación cuando vio la película Expreso de Medianoche, un largometraje que narra el drama de la vida real de un estadounidense enviado a prisión por narcotráfico en Turquía. Fue la primera película que vi cuando estaba esperando mi vuelo en Guayaquil, Ecuador. Yo lo vi esta película, me dejó un trance, ¿no? De alguna manera voy a contar mi cuento, ¿no? Y no igual a él, pero sí fuerte. 3 décadas después, Monty Fisher logró cumplir su sueño y llevar su historia a la pantalla grande. En el papel protagónico aparece nada menos que John Robinson, actor que se hiciera conocido tras su papel en Elephant, un largometraje independiente sobre la masacre de Columbine.
Y entre los actores peruanos destacan Anaíde Cárdenas, quien interpreta a la novia peruana de Monty, Renzo Schuller y el recordado Oscar Carrillo. ¿Por qué la película se llama Ciudad Jardín? En la cárcel había un jardín secreto que fue creado en el techo, que nadie sabe, solo se lo ven en el medio de la película, pero es un metáfora de lo bonito que uno puede encontrar en medio de las cosas feas. Lima used to be called the City of Gardens. There's a dark cloud over Peruna. Ciudad Jardín ya ha participado en más de un festival de cine independiente y ha sido galardonada como mejor película, por mejor director y por mejor actor. También ha sido estrenada en Estados Unidos y en Europa. Pero para su productor y guionista, su estreno en Lima será el más significativo. ¿Qué expectativas tiene con el estreno aquí en Lima? Bueno, eso me importa más que todo el mundo, porque la opinión de los peruanos me importa más de todo, porque ellos van a ver cosas, lo van a ver diferente que en Estados Unidos. Lo van a, no sé, si van a gustar más o van a ser más critical por los detalles, pero hemos tratado hacer todo lo más auténtico que posible, ¿no? Ciudad Jardín se estrena el jueves 17 de enero y estamos ansiosos por ver en el cine la experiencia de Monty Fisher en la Lima de fines de los 70s y en el penal de El Sexto. Una historia realmente de película. We must endure hardship like discipline, for God is making sons of us. Bueno, hay que señalar que la historia de Monty es una historia dramática que muestra y evidencia claramente un caso de corrupción. Pero hay que decir que también nosotros, los peruanos, queremos que las cosas buenas de nuestro país salgan y ojalá también sean inspiradoras para hacer largometrajes. Pero hay que decir que un día como hoy, 8 de enero, hace 33 años, fue justamente el gran escape de Monty. Bien, amigos, ahora sí, vamos a hablar de otra cosa.